la idea es que en esta clase de hoy vamos a trabajar, a empezar ya pues como el trabajo normal, el trabajo en forma pues de esta materia, que es Matemáticas 2. Recordemos entonces que cuando ingresamos allí a la materia, vamos a encontrar, pues como la página inicial, esta presentación que tenemos, ¿sí? Y dentro de esta presentación vamos a encontrar entonces como el link o el enlace de la clase del sábado, ¿cierto? Para ingresar a la clase del sábado, entonces ese es el que estamos utilizando entonces en el día de hoy. Si por alguna circunstancia, porque a mí me gusta de pronto ser como de puertas abiertas, si por alguna circunstancia ustedes de pronto no logran conectarse el sábado porque tienen alguna dificultad, el miércoles a las 8:45, de 8:45 a 10:15, yo tengo clase, pero entonces ya es con este link, la misma materia. Entonces, si usted de pronto tiene a bien querer participar en alguna de estas clases del miércoles, usted también puede ingresar. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Por mi lado no hay problema. Simplemente es que usted me dice, profe, voy a estar en toda la clase del miércoles y aquí entonces podemos ingresar. Listo. Me di cuenta, por ejemplo, también de que algunos ya han explorado bastante la plataforma, han entrado, han mirado entonces como el curso y ya han hecho algunas de las actividades que están aquí programadas. Pues cuando entramos, entonces aquí tenemos la primera presentación. Ayer estuve modificando algunas cosas de aquí, entonces tenemos este botón para dar aquí en siguiente. Y ya tenemos entonces, como les dije, ustedes pueden ya visualizar esta primera unidad. Voy a actuar como un estudiante para que podamos verlo mejor, tal como ustedes lo van a visualizar. Listo, aquí está, entonces le doy siguiente. Entonces, como les dije, tenemos entonces ya algunos recursos y algunas actividades ya organizadas. Yo la clase pasada les estoy hablando sobre una actividad que yo llamo actividad de introducción. Aquí está puesta. Miren que recordemos que cuando tenemos el icono de la hojita con el lápiz, indicaría entonces que ahí es como para trabajar, ¿sí? Tenemos algo para hacer. Si es simplemente la hojita, como está aquí, entonces esto es material de consulta, material para estudiar, ¿sí? Y tenemos entonces un resumen de la unidad y un taller de seguimiento. Ya tenemos un primer taller de seguimiento, ¿sí? Entonces hay que entrar, ustedes tendrían que entrar y verificar, por ejemplo, cuál es la fecha, porque aquí me puede mostrar de pronto una fecha, que es 8 de septiembre, pero puede ser, por ejemplo, de que esa fecha sea diferente porque es la del miércoles. Entonces hay que mirar, ustedes tienen que entrar y verificar entonces la fecha que tiene el límite para hacer ese trabajo. Igual esta actividad de introducción. Y tenemos también entonces unos recursos. Aquí entonces voy a colocar, ya voy a empezar a colocar entonces los enlaces de las grabaciones. El glosario es a manera pues como de un diccionario aquí básico de lo que vamos a estar trabajando durante toda la materia. Y aquí hay una bibliografía, que si queremos de pronto documentarnos más, entonces tenemos aquí para algunos textos de referencia en línea, ¿sí? Y aquí hay algunos videos que nos explican entonces temáticas de las que nosotros vamos a estar trabajando. Si le damos clic aquí en alguno de esos enlaces, nos lleva enseguida en un video, ¿sí? Por ejemplo, para esa actividad número 1, necesitamos ver, por ejemplo, ese video, cómo crear gráficas en GeoGebra. ¿Sí? Aquí está entonces el video para utilizar. ¿Sí? Cuando estemos trabajando por el caso, por ejemplo, de continuidad y el límite, aquí tenemos un video que nos explica. Entonces, la idea es que aquí tenemos mucho material ya antes para que empecemos a trabajar. Me regreso un momento a módulos. Listo. Les explico aquí. La actividad de introducción. Esa actividad de introducción, entonces, dice acá, para iniciantes con el curso de matemáticas diferencial, te invitan a que coloques en juego tus conocimientos y desarrolles actividad. Si nos damos cuenta con esa actividad, eso no tiene botón de entrega, o sea, eso no es para que ustedes me la manden a mí. Esa actividad, si la abrimos, le doy clic, mire, para estar consciente, le doy clic entonces en el vínculo, le doy clic y me abrió aquí una pestaña nueva y aquí está la actividad. Esta es la que estuvimos trabajando, que iniciamos el sábado pasado. No terminamos, ¿cierto? Quedamos en que ustedes, bueno, tomaron un momento alguna captura de la imagen, que entonces
continuaban trabajando en la medida de lo posible, pues. Pero igual, hoy la vamos a terminar. Entonces, miren que como es una actividad de introducción, no hay que entregarla, porque esa la vamos a discutir, pues, ahora enseguida. La voy a dar en siguiente. Y entonces, ya que en siguiente tenéis la presentación de la unidad, para qué es lo que estamos trabajando, ¿sí? Y voy a minimizar un poco aquí esto, aquí. Y le doy aquí en siguiente y entonces me muestra más contenido, ¿sí? Hay que leerlo, hay que revisarlo. Voy a seguir avanzando porque quiero mostrarles cuento como toda esta primera unidad que tenemos acá. Entonces, ¿qué es una función? Allá al principio nos decía antes que es una relación, aquí que qué es una función, dominio de funciones, hay algunos ejemplos, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos que nos explican. Y aquí nos muestra entonces lo que son clases de funciones y sus gráficas. Tenemos entonces también un video que nos ayuda pues como a interpretar o a entender la situación. Vamos a encontrar posiblemente algunos materiales así como este. Entonces dice aquí, para ampliar información, desde clic aquí. Entonces si damos clic, pues se nos abre una pestañita nueva. Entonces dice que ahí donde tenemos el tema de lo que es funciones, cálculo diferencial, que es el primer tema entonces que vamos a estar trabajando. Y aquí entonces está todo un material de consulta. Aquí lo podemos leer, ¿sí? Porque eso nos ayuda pues como a entender lo que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, nos explica, por ejemplo, que eso lo hablamos la clase pasada, que cuando era una función par, una función impar, que fue lo que ustedes trabajaron con una partecita del semestre pasado, pero este semestre y ahorita pues lo vamos a trabajar. ¿Sí? Aquí está entonces como todo el material también de consulta. Listo. Voy a seguir avanzando acá. Que le den siguiente. Aquí nuevamente yo les hablo un poco más sobre lo que es el dominio y el rango de funciones para ampliarle a partir de unos ejemplos cotidianos. Y le explico entonces esos dos iconos. Cuando encontramos entonces ese icono es que tenemos aquí también más material para estudiar, para consultar. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, unos ejemplos ya resueltos. ¿Sí? Entonces, unos ejemplos de cómo se calcula el dominio, cómo se calcula el rango y cuáles son como esas restricciones, ¿sí? Para calcular el dominio y el rango de una función. De ahí nos vamos a empezar como la información. Cuando hagamos toda esa lectura, que la van a hacer, ustedes la van a hacer en la casa, pero eso también yo lo voy a ir explicando en las tutorías, dice acá. Luego de practicar, luego practican ustedes aquí, lo aprendido. Tenemos entonces una actividad, que si le damos clic aquí, nos abre un ejercicio, una actividad. Entonces ya mire, aparece aquí como actividad número 1. Entonces esta actividad número 1 la podemos descargar. Aquí tenemos el botón de descarga. La descargamos y con lo que ya hemos leído, creo yo que ya son capaces ustedes entonces de responder esta primera actividad, de responderla. Lo ideal es que cuando lleguemos a la clase el sábado, ustedes tengan entonces el material pues como allí disponible y ya lo hayan leído, lo hayan revisado para que en la clase entonces como para que me pregunten, ¿sí? Y aclaramos pues como de todas maneras, yo voy orientando pues también como las actividades a partir de estas guías. ¿Sí? A partir de estas guías yo voy a orientar actividades. Mire que tenemos una actividad de introducción, que fue la que hicimos el sábado pasado, empezamos pues el sábado pasado. Y hoy vamos a terminar. Entonces, para el siguiente sábado, lo ideal es que vamos a trabajar esta guía que les estoy mostrando en este momento, que es la guía número 1. ¿Sí? Eso es lo que vamos entonces a trabajar para el próximo sábado. Ojo, que eso hay que entregarlo, no, porque mire que eso estaba aquí dentro de el material sobre dominio y rango y como no tiene botón de entrega, no tiene nada, entonces no hay que entregar eso. Eso es como guías para practicar. Entonces yo les expliqué a ustedes el sábado pasado que vamos a tener muchas actividades para practicar, pero hay algunas que sí hay que entregar. Por ejemplo, vamos a ver aquí en siguiente, que nos muestra ahora que son operaciones con funciones, otro concepto. Tenemos más material de consulta aquí y le damos clic, nos abre entonces otra vez materiales. Y aquí es importante porque nos muestran algunos ejemplos ya resueltos, pues como para que podamos avanzar allí.
¿sí? Bueno, les decía, entonces, dándole clic en ese botón, entonces vamos a encontrar más ejemplos, ¿cierto? Para que trabajemos. Vamos a darle clic entonces en el botón siguiente. Y aquí nos muestra entonces esto, y es que hay que abrir un resumen de la unidad. Eso nos abre entonces en una ventana nueva. Así le damos clic. Se nos muestra aquí ya entonces como un material multimedia. Entonces podemos avanzar, ¿sí? Y nos muestra entonces, dice, a continuación te presentamos pues una síntesis de todo lo que estamos trabajando, ¿cierto? Todo el contenido pues de la materia. Le vamos avanzando, entonces nos dice aquí, este es un mapa mental. Entonces, para ver el mapa, entonces vamos dando clic en los botones de relación, entonces una relación entre conjunto vacío, no vacío. Y damos clic aquí, entonces de las relaciones se indica por su enunciado, una ecuación, un conjunto, y damos clic, se nos muestra pues como todo el mapa mental. A medida que vamos dando clic, se va entonces como ampliando la información. Si avanzamos, aquí nos muestra entonces los tipos de funciones. Hablamos de funciones inyectivas, funciones sobreyectivas, función biyectiva. Y acá antes nos muestra los tipos de funciones. Una función constante, entonces tenemos entonces simplemente un número, un valor, no hay variable. Función de primer grado, función de segundo grado, racional, o sea, la estructura pues como de cada tipo de función de las que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Y aquí nos muestra entonces lo que es las operaciones con funciones, suma y resta, es cómo se representa la suma y la resta, cómo se representa la multiplicación, que eso también lo tenemos allá en plataforma bien más amplio, y cómo se representa entonces el cociente de una función. Si avanzamos, entonces aquí ya tenemos entonces una actividad interactiva. ¿Sí? Aquí entonces nos toca, por ejemplo, asociar, ¿sí? Arrastrando, asociamos entonces como a los conceptos. Yo no lo voy a hacer porque la idea es que ustedes lo hagan, ¿cierto? Y ya con eso entonces finalizaría. Mi muestra es porque me pide entonces que haga pues como la actividad. Entonces, ahí tenemos bastante material de estudio. Cuando exploren entonces como este recurso, que es un resumen de la unidad, damos en siguiente y nos lleva entonces a un trabajo para entregar. Miren, me dice, tenemos entonces fecha, realmente la fecha de ustedes no es el 8, la de ustedes es el 5 de septiembre, perdón, no es el 8 de agosto, a mí me muestra porque entré fue con lo de la diurna. Para la fecha límite de ustedes es el 5 de septiembre, ¿sí? Y ustedes me pueden entregar, sea una dirección de la URL o cargarme el archivo a plataforma. ¿Qué quiere eso de cargar una URL o cargar un archivo? Y es que ustedes aquí yo les digo que deben de desarrollar entonces unos ejercicios que ya hemos visto, ya hasta llegar acá debemos de haber visto entre lo que es un tipo de funciones y las clases de funciones, ¿cierto? Entonces se escoge una clase de función, cualquiera, función primer grado o cuadrática, una función racional, a trozos, logarítmica, exponencial logarítmica o una trigonométrica, la que usted quiera. Y va a utilizar un programa que se llama GeoGebra, que aquí está el link, ¿sí? Y con esa función que usted escoja y con GeoGebra, usted va a construir la gráfica, ¿sí? De dos de esas funciones. Va a escoger dos de esas funciones. Le va a escribir la gráfica y le va a describir lo siguiente. Va a decir de esas dos gráficas, o de esas dos, cuál es el dominio, cuál es el rango, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, en qué puntos toca al eje X, ¿sí? En qué puntos toca al eje Y, cuál es la imagen cuando X vale menos 2, cuando X vale 0, cuando X vale 1 medio y cuando X vale 4. Entonces, esto es el trabajo en sí. Este punto 3. Vamos a escoger dos gráficas de aquí, ¿sí? Vamos a escoger dos gráficas de aquí y de allí entonces vamos a hacerle todo eso. Pues dos tipos de funciones y la vamos a graficar. Allá el dominio, el rango, los intervalos, puntos de corte y las imágenes.
Eso entonces lo vamos haciendo pues como en el cuaderno puede ser, o en hojas de blog, ¿sí? Bien presentado, bien organizado todo. Y entonces ustedes con esa información, o sea, si lo hacen en sus cuadernos, entonces tenemos forma de pronto de escanearlo o de tomarle captura, ¿sí? O de tomarle captura para pasarlo entonces a un documento en PDF. Ojo, cuando digo que tomarle captura y pasar el documento en PDF, no quiere decir entonces que si no tengo computador, entonces no lo puedo hacer. Sí lo podemos hacer. Lo podemos hacer porque en los celulares uno puede instalar un escáner. Se busca en la Play Store, entonces escáner, ¿sí? Buscamos ahí escáner y nos muestra varias aplicaciones que lo que hacen es toman la foto y generan un archivo en PDF de las fotos. O sea, la guardan como si fuera un archivo en PDF, pero ojo, ya debe estar entonces la portada hecha, o sea, el trabajo hecho en hojas de blog, ¿cierto? Bien organizadito. Y entonces ya lo que nosotros hacemos es tomarle fotos y eso genera un PDF, genera un solo archivo, ¿sí? ¿Por qué no en fotos? Porque entonces ustedes, por ejemplo, si el trabajo se gastan 15 hojas, que no va a pasar, porque ese trabajo es muy cortico, pero si se gastan 15 hojas, entonces ustedes me van a tener que mandar 15 fotos. Y las fotos no van organizadas, no van a ir entonces saber yo de quién es quién cada foto, entonces por eso no lo recibiría así en foto. La idea es que usted, por ejemplo, lo puede hacer en Word, si tiene su computador, se lo hace en Word, o si no tiene computador, entonces lo hace en su libreta de apuntes o en hojas de blog bien presentado, ¿sí? En hojas de blog bien presentado y escanea. Aquí, para subir el archivo, el punto 5, para subir el archivo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya con el archivo ya creado en PDF, yo les pido que lo guarden en Google Drive, en Dropbox, ¿cierto? En OneDrive, o etcétera. Sus correos electrónicos generan almacenamiento, o sea, dan un espacio de almacenamiento. Si es de Google Drive, que es el más grande, da hasta 15 GB de almacenamiento. Entonces usted allí guarda su archivo. Y desde allá, entonces, que me lo va a mandar a mí. Voy a hacer el ensayo, por ejemplo. Ya yo tengo mi trabajo hecho, ¿sí? Yo tengo mi trabajo hecho, entonces yo lo que hago es, voy aquí, ya como lo voy a entregar, le doy clic en el botón entregar tarea y mire que aquí al final se me abre entonces esta que está aquí, ¿cierto? Y entonces yo lo que hago ahora es buscar entonces mi Google Drive. Voy a buscar aquí, voy a abrir una pestaña nueva y voy a buscar mi Drive. Mire que yo tengo mi correo aquí abierto y me muestra aquí entonces la opción de Drive. Doy clic, me muestra mi unidad de almacenamiento. Supongamos, por ejemplo, de que mi trabajo es este PDF. Bueno, es mi trabajo es este PDF, entonces yo le doy clic a mi trabajo y le doy clic secundario. Clic secundario. Se me muestra esa lista, estas opciones. Y tengo una opción donde dice obtener enlace para compartir. Le doy clic. Y aquí me dice entonces que ese enlace está restringido. Pues cuando está restringido, yo le doy clic y le digo que lo pueda ver cualquier persona. Y listo. Entonces mire que ahí ya está listo. ¿Qué puedo hacer entonces? Copio el enlace, dándole clic donde dice copiar enlace y le digo listo. Ya. Mire que aquí me muestra entonces que yo lo estoy compartiendo. ¿Cierto? Entonces me vengo entonces aquí donde tengo la tarea y ese lo pego allí. Simplemente le doy pegar aquí. Y le doy entonces entregar trabajo. Yo aquí le puedo colocar entonces un mensaje. Hola, profe, soy Luz Mari. ¿Sí? Y este es mi trabajo. Miren que aquí no hay que colocar punto como el desarrollo del trabajo o algo así. No hay necesidad, ¿cierto? Y le doy entonces entregar. ¿Sí? Le doy entonces entregar. Voy a hacer el ejemplo para que ustedes visualicen entonces todo el proceso de entrega. Le doy aquí, pues, entregar tareas. Bueno, qué pena. Como dije, fue seleccionar un archivo, no. Le di, voy a cambiar esto aquí. Debe por URL porque eso es una dirección. Eso es una dirección, qué pena. Debe aquí URL
Y le digo aquí entonces, no aquí en carga de archivo, porque la carga de archivo es para subirle el trabajo como tal, pues como si fuese a la plataforma. Pero aquí lo estamos haciendo desde el Drive. Entonces, URL, aquí está, y coloco entonces aquí sí el mensaje, por ejemplo. Bueno, sería colocado artículo. Algo aquí pues que ustedes quieran colocar. Le voy a decir entregar. Y miren entonces que cuando ya, pues aparentemente yo no he hecho nada en plataforma, ¿dónde está mi trabajo? ¿Cómo el profesor lo va a revisar? Claro, a mí me muestra aquí detalles de entrega. Me dice entonces que ya me lo entregaron, que esa es la dirección, y aquí está un mensaje que me mandaron entonces. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta entonces yo que sí lo entregué? Si voy a calificaciones, me muestra que ya yo entregué mi trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, esta actividad de conocimientos previos no la he hecho, por eso no me muestra nada aquí. La actividad de introducción no la he hecho, entonces por eso aquí no me muestra nada. Pero el test de seguimiento me muestra que ya yo lo mandé. ¿Sí? Y que está a la espera de que el profesor lo revise y entonces lo califique. Así entonces que vamos a hacer la entrega, ¿cierto? Recordemos, vamos entonces al Drive, aquí tenemos nuestro archivo, el trabajo ya que hemos guardado acá en el Drive, y lo que hacemos entonces es clic secundario, obtener un enlace para compartir. Y ya, es muy sencillo, pues como la entrega de trabajos. Y ahí nos queda almacenado, a la espera, por ejemplo, de que, supongamos que yo lo hago este fin de semana, y el martes lo subo, entonces yo tendría que esperar entonces que el profesor entre y me revise pues el trabajo, y pueda entonces luego yo como profesor darle pues como la nota. Entonces mire que cuando yo lo abro, a mí cuando me abre me muestra así. Entonces si le doy clic, bueno, aquí no lo tengo abierto como tal, porque estoy como visa de estudiante, no estoy como profesor, entonces por eso no me lo va a mostrar. ¿Sí? Eso es porque estoy como visa de estudiante de prueba, entonces por eso no me está mostrando aquí, para yo revisarlo. Un estudiante no puede calificarlo, ¿cierto? Listo, por eso no lo muestra pues como bien allí. Bueno, eso entonces es como para que miremos lo que tenemos en módulos, ¿cierto? Aquí ya está la primera unidad, todo lo que vamos a trabajar antes de primera unidad. Me fui aquí ahorita a tarea. En tarea nos muestra lo que tenemos pendiente. O sea, ¿qué tenemos para hacer nosotros? Ya en plataforma. Una actividad de introducción que se cierra el 1 de septiembre. Una actividad de conocimientos previos, ¿sí? Que se cierra el 6 de septiembre. Esta actividad de conocimientos previos es como un test, un examencito. Y algunos ya lo hicieron. Y el taller de seguimiento que fue el que les mostré ahorita, ese es cómo lo vamos a hacer. Ese es el de la gráfica y subir entonces con lo que es el dominio, el rango y los elementos que les pido allí. Bueno, como les digo, esta actividad de introducción, si le damos clic, miren, no tiene botón de entrega, esa es la que estamos trabajando desde la clase pasada, que hoy vamos a continuar trabajando. La actividad de conocimientos previos, si le damos clic, mire que nos muestra entonces como un avioncito allí, es una prueba. ¿Sí? Entonces dice, se vence el 6 de septiembre, es la fecha como máximo. Obtienen 10 puntos y son 10 preguntas las que hay que responder. ¿Sí? Eso está disponible desde el 20 de agosto, yo se las coloco a ustedes, hasta el 6 de septiembre. En cualquier momento, dentro de esta fecha, ustedes pueden ingresar. Desde el objetivo, reconocimiento de los conceptos básicos de matemáticas y específicos del precálculo, que son de importancia para solucionar problemas que involucran diferenciales. Pues para hacer el examen, te le damos clic aquí, realizar el examen. Entonces nos muestra preguntas. Hay unas preguntas allí bastante capciosas, un poquitico, entonces la idea es que ustedes las lean con calmita y respondan. Esto no afecta, ojo, esto no afecta en nada la calificación. ¿Sí? Esto no afecta en nada la calificación. Tampoco la actividad de introducción. ¿Cómo me doy cuenta que no afecta en nada? Porque entonces, por ejemplo, cuando yo lo califique, que le muestre los puntajes, eso aquí al final no se va a reflejar. ¿Y por qué no afecta en nada? Yo les explicaba a ustedes lo del grupo de tareas, ¿cierto? Porque eso está dentro de las tareas que valen 0%, o sea, tareas que vamos a hacer es como para que conozcamos cómo se hacen los ejercicios acá y cómo vamos a practicar.
Pero este taller de seguimiento, mira como dice aquí, taller de seguimiento número 1, mira dónde está. Cuando me paro sobre él, me dice que ese es un trabajo de seguimiento. Entonces, ese sí hace parte de este bloque de tareas que vale 30%, que es la nota, pues, las notas de seguimiento que vamos a estar haciendo allí. ¿Sí? Entonces, como para que lo tengamos allí en cuenta entonces. Bien. Ahora sí, entonces, me voy a ir nuevamente a módulos y ahora sí, vamos a empezar para que continuemos con esta actividad que es la actividad de introducción. ¿Sí? Voy a cerrar esto por acá. Y tenemos aquí la actividad de introducción, que es la que estamos trabajando desde la clase pasada. Pregunto, ¿alguno de ustedes adelantó algún ejercicio de acá? O bueno, de lo que estaba explicando, ¿tienen alguna pregunta? De todo eso que les expliqué aquí en plataforma, ¿tienen alguna pregunta? Profe, Sí. buenos días. Buenos días. Profe, a mí sí me gustaría que le diéramos como un repasito a ese, por ejemplo, al primer ejercicio, como para hacer como un recorderis y pues yo no me quedo como muy clara esa parte, profe. Esta de acá. ¿Ese que estoy mostrando en este momento en pantalla? Sí, profe. Ok, claro que sí. Profe, buenos días. Muy buenos días. Con Ángela Mercado. Y Yo Ángela. quiero aclarar algo. O sea que quedaría pendiente el trabajo de introducción en clase como para uno, pues que si gusta ir avanzando en casa, ¿cierto? Y el de conocimiento previo que es un requisito aunque no vaya a tener ningún puntaje, ¿cierto? Exacto, sí, sí, claro que sí. Eso. Este lo vamos a terminar Y hoy. es que te seguimiento. Ah, ok, sí, señor. Sí, ese lo vamos a hacer hoy. La idea es que hoy trabajemos entonces este. Lo que tenemos pendiente, por ejemplo, para hacer como tal, que se va a reflejar como actividad ya, lo que dice Ángela bien, como a manera de entrega, de que sí hay que hacerlo en plataforma, es la actividad de conocimientos previos y el taller de seguimiento número 1. Esos dos sí hay que entregarlos en plataforma. ¿Sí? Eso sí es para entregar. Pero para ello Bueno, entonces ahí hay unas fechas pues como organizadas. Listo, entonces vamos a darle ahora sí paso a lo que nos planteaba entonces Luz Mari, y es, vamos a desarrollar entonces esta actividad. Sé que esta actividad de pronto, si no nos acordábamos un poco sobre las operaciones y las reglas pues como para hacerlo, pero no hay problema. La idea es que buscáramos pues como fuentes de información, que hiciéramos una manera como de consulta. Yo cierro todo eso, ahora sí, aquí, como manera de consulta para que pudiésemos entre nosotros trabajar esa guía. Listo. Yo voy a pasarme entonces esa guía, la voy a pasar entonces aquí a esta aplicación para que podamos entonces trabajarla. Yo la voy a buscar aquí un momento. Listo. Aquí está. Entonces tenemos aquí, ojo, ahora sí, y la amplío. Para que se vea más grandecito. Entonces tenemos aquí varias figuras geométricas, y de esas figuras entonces nos pedían que calculáramos algunas medidas. Este es muy pequeño. Yo la amplío así para que ustedes la puedan visualizar mejor. Ahí, yo creo que ahora sí. Entonces, nos pedían entonces calcular algunas unidades. Entonces, en esa primera, por ejemplo, nos decían, bueno, tenemos una figura, no sabemos cuál era, pues nos decían un rectángulo, que fue lo que explicamos la clase pasada, ¿cierto? Voy a hacer el primero, pero de ahí me salto a los que ya teníamos más adelante.
Entonces yo voy a dibujar aquí entonces un rectángulo, que es la figura que me piden, porque dice complete la tabla, es lo que nos piden acá. Complete la tabla. Entonces voy a dibujar el rectángulo, está muy feo. Allí está. Y me dice entonces que tengo el perímetro, que es esta fórmula, y el área, que es esta fórmula. Pero de esta fórmula del perímetro, nos piden entonces que despejemos B. Ya sabemos nosotros que perímetro, voy a decir acá, es 2B más 2H. Y nos dicen de aquí entonces, bueno, hagamos un favor y despejemos B. ¿Sí? Despejemos B. Entonces, para despejar B, lo que tengo que hacer ya entonces es tratar de hacer de transposición de término acá. Entonces, este término, 2H, como no tiene B, entonces yo lo puedo pasar al otro lado de la igualdad. ¿Sí? Y allí entonces, como está sumando, pasaría a restar. Pues es como lo que yo sé de matemáticas, es transposición de términos. Cada que muevo un término para una posición antes o después del igual, lo que yo tengo que hacer es cambiarle de operación, ¿cierto? Entonces me quedaría que P menos 2H es igual a 2B. Como me piden es que despeje la B, ¿cierto? Que quede la B sola. Y aquí tengo 2B, entonces este 2 está cumpliendo aquí una operación. En este caso, eso se lee como 2B, o lo podemos leer como 2 por B. O sea que ese 2 está multiplicando. ¿Cierto? Este 2 está multiplicando. Entonces, como lo voy a pasar para el otro lado de la igualdad, si está multiplicando, entonces pasaría a dividir. Entonces, ¿qué me daría? P menos 2H sobre 2, este es el que pasa a dividir, es igual a la B. Y ahí ya tengo entonces despejado la variable que me estaban preguntando. Eso es entonces lo que iría aquí. P menos 2H sobre 2. B es igual a esa expresión. Pero eso ¿dónde lo saqué? De aquí, de esta formulita. La siguiente, por ejemplo, la del área. ¿Sí? La del área. Entonces dice que área es igual sí, ya te digo dónde está grabada la clase, claro que sí. Muy bien. Entonces, mire, por ejemplo, la fórmula del área. Vamos a hacer esta. Área es igual a B por H. ¿Cierto? A B por H. Entonces, si aquí otra vez nos dicen, bueno, despeje B. De esa fórmula, despeje B. Yo escribí aquí B por H, pues como con una X. Para mostrarles pues, que realmente eso está allí multiplicando. Entonces, como esta H está multiplicando a la B y la B es la que yo quiero dejar sola, entonces la H la paso al otro lado igual y pasaría a dividirse. Es como si estuviéramos aquí en el 2B. Aquí me quedaría área dividido H es igual a B. Y ahí ya la hemos despejado. Entonces, eso es lo que va aquí. B, en este caso, es igual a área sobre H. Pero esa es, bueno, tan sencillita. Hicimos esta también, la clase pasada. Yo les voy a subir el video. Claro que si el video queda en plataforma, voy a ir un momentico porque a responder la pregunta que me hace aquí alguien. Y es que cuando entramos aquí a módulos, en recursos, ¿sí? En recursos, vamos a encontrar los encuentros sincrónicos. Yo no les he colocado el pasado porque, pues, como fue el de introducción apenas, pero sí, ya aquí les va a aparecer entonces de cada fecha. ¿Sí? La del 15 de agosto y el link de la grabación. Y el 22 de agosto y el link de la grabación. ¿Sí? Lo que pasa es que no he subido pues como los videos para que nos queden allí. Profe, permiso, ahí quería hacer una preguntita. ¿Eso solamente lo hace usted acá en la clase de matemáticas o por lo general lo tendrían que hacer todos los profesores? La ideal es que todos los profesores coloquen aquí la grabación. ¿Sí? Que coloquen aquí la grabación. Yo aquí coloqué las fechas de todos los encuentros que vamos a tener y entonces aquí al frente les va a aparecer como el link de la grabación de la clase. Sí, ¿por qué, Luz? Porque normalmente yo he visto, profe, perdón, que no, pues que no graban, no se ve que están grabando la clase así como nos aparece con usted. Entonces es bueno que uno se los haga como le haga
la consultica a ellos. Exacto, claro que sí, Luz. Muy buena apreciación, eso es importante. Claro, algunos profes, por ejemplo, están utilizando es Meet, y Meet no muestra si está grabando o no, pues porque están utilizando la versión gratis. Entonces, deben de decirle, profe, usted está grabando la clase, porque es que nosotros necesitamos después revisar que usted sí la esté grabando y que de pronto para uno poder revisarla y consultarla. Gracias, Luz. Muy buen punto. Bien, entonces yo decía, ese punto 2 lo hicimos y dijimos que esa figura se llamaba, a mí me gusta ese nombre más que el otro, se llama paralelepípedo. Bueno, esta letra mía es bastante rara allí, pero es paralelepípedo, se llama esa figura. ¿Sí? Pero de esa figura nosotros encontramos que el volumen, por ejemplo, de la figura es A por B por H. Y la clase pasada, porque le hicimos ya, que A, si despejamos A de aquí, entonces BH, que está multiplicando, es la que pasa a dividirse, entonces quedaría volumen sobre B por H. Ese es A. ¿Sí? No lo desarrollé acá porque ese lo habíamos hecho en la clase pasada. Nos quedó faltando esto y el resto. ¿Sí? Porque la clase pasada estuvimos trabajando básicamente. Profe, Sí. profe, qué pena, pero yo no recuerdo que hayamos trabajado ese cuadro. No. Ah, De listo, verdad, tranquila. yo no me acuerdo. Tranquila, listo. Vamos entonces a hacerlo completo. Ok, muy bien. No te preocupes. Bueno, aquí en esa figura entonces nos dicen el área, pero no tenemos la fórmula, y el volumen, pero no tenemos la fórmula. ¿Cierto? Voy a empezar con la del área, con la fórmula del volumen, que es muy fácil y que ya la escribí. Volumen dice entonces que es A por B por H. ¿Sí? ¿Por qué la fórmula del volumen es esto? Básicamente es como si estuviésemos multiplicando la base, que es esa parte de aquí que estoy trayendo en ese momentico, la base, el ancho, que es como la distancia que va de acá a acá, que es la que estoy marcando, y la altura. O sea, son 3 dimensiones las que tenemos en ese momento. ¿Sí? Tenemos entonces esas 3 dimensiones. Entonces, como nos piden el volumen básicamente es como la capacidad que tiene un cuerpo para almacenar algo. ¿Cierto? Entonces, el volumen sería, en otras palabras, uno puede decir como ancho por largo por altura. En estos casos, como tenemos letras, entonces sería A por B por H. Y de esta fórmula nos piden despejar A. Entonces, ahora sí, voy a hacerla acá al frente porque pensé que sí, la verdad que la habíamos hecho ya. Entonces, sé que volumen de esa figura es igual a A por B por H. Y nos piden que despejemos A. Entonces, miren, es lo mismo que tenemos en el ejercicio anterior. Tenemos un producto, ¿cierto? Y como queremos despejar A, entonces este B por H, que es lo que tenemos aquí multiplicando, pues es lo que pasaríamos a dividir. La idea es despejar la variable que nos están pidiendo acá, donde estoy colocando esa interrogación, esa variable que nos están pidiendo, dejarla sola. Eso se llama despejar la variable. Entonces, B por H que está multiplicando a la A minúscula, ese B por H que está multiplicando pasaría a dividir volumen sobre B por H es igual a A. Y esa fue entonces la expresión que yo había colocado acá. ¿Qué volumen? Que el área, el ancho, perdón, aquí el ancho es igual a volumen sobre base por altura. ¿Sí? Listo. Ahora miremos aquí algo. Y es entonces esta, la del área. ¿Sí? La del área. Esta figura, el paralelepípedo, es como si fuese una cajita de cartón en la que vienen, por ejemplo, un par de zapatos. No me gusta mencionarlo pues así, porque esa siempre es fija la forma. ¿Cierto? Un par de zapatos vienen en unas cajitas de cartones muy bonitas y son más o menos como de caras rectangulares. Esa cajita, si nosotros la desarmamos, tiene una forma muy particular. Voy a buscar en internet un momento, voy a irme acá y voy a colocar aquí molde
para mostrar la figura a ustedes, molde de un paralelepípedo. Entonces, mire, aquí nos muestra. O sea, si nosotros desarmáramos la cajita de cartón, entonces nos quedará así de esta manera. ¿Sí? Voy a llevarme la figura para acá. Eso es lo bueno de que se está uno trabajando con el computador en la mano. Y entonces uno puede hacer esto. ¿Cierto? Entonces miremos ahora nuestra figura. Si esta figura nosotros la armamos, tenemos una figura como la que estamos trabajando, el paralelepípedo. ¿Sí? Este paralelepípedo. Esa figura tiene algo particular. Y es que, voy a colocar aquí en verde, esta cara que está aquí, voy a llamarla cara 1, ¿sí? Es igual a este que está acá. ¿Sí? Esta, perdón, no es esa, es la de intermedia, es igual a esa que está aquí. ¿Sí? Esta cara 2 es igual a esta cara 2. Y esta cara 3 es igual a esta cara 3. Pues cuando yo formo mi figura, pues yo me doy cuenta, por ejemplo, voy a irme aquí a la figura del paralelepípedo. Supongamos entonces que esta es mi cara número 1, la que he nombrado allá. Esta cara número 1, mire que tiene entonces, la longitud de ella, ¿cuál es? Por acá abajo tenemos entonces la base y tenemos la altura. De esta superficie que voy a encerrar aquí en verde, ¿sí? No sé si ahí la están viendo, superficie que estoy encerrando en verde, es igual a la superficie que está en la parte de atrás, que está por acá atrás. Y esa es como la cara número 1. ¿Sí? Entonces yo tengo que hallar el área de esta superficie, que ya aquí me di cuenta, por ejemplo, voy a colocar en rojo para que sea más. Eso es la base, porque aquí lo estoy mostrando, ¿sí? La base por la altura, entonces por h, que es la medida que está acá. Pero está dos veces, ¿cierto? La figura está dos veces. Entonces, como eso está dos veces, entonces yo tendría que hacer la multiplicación dos veces de base por altura. Entonces, el área sería dos veces la base por la altura. Pero eso me da el área de la figura número 1 y la figura número 1 acá, ¿cierto? Ahora entonces la figura número 2, la cara 2. ¿Cuál es la cara 2? La voy a rayar aquí en nuestro paralelepípedo con azul ahora. Esto que está aquí. A la parte superior de esto que estoy rayando aquí en azul, de mi cajita de cartón. Pero como es una cajita de cartón, esa parte de arriba es igual a la parte de abajo. Por eso aquí yo digo, ¿cierto? Que el área 2 es dos veces. Aquí tenemos dos veces el área 2. Y esa área, ¿cómo la encuentro? Miren, tenemos esta medida lateral, que es la base, y el ancho, que es la medida que viene por acá, el ancho. Y donde tengo pues como estoy moviendo como el mouse. Y tenemos entonces la base y el ancho. Entonces, para yo calcular esa área 2, tengo entonces otra vez la base, porque mire que me coincide. Y ahora tengo entonces aquí es el ancho. Como tengo dos caras, entonces tendría que colocar aquí otra vez dos veces. Sumarle, ¿cierto? Porque hay el área de una, hay el área de otra, y ahora sumo más dos veces la base por el ancho. Pero lo voy a colocar en orden alfabético. O sea, ancho por base. Más, pregunto ahora, ¿cuál hace falta? ¿Qué lados hace falta? El 3. El 3, El ¿cierto? repro. Listo. ¿Y ese 3 qué tendría que multiplicar para hallar la 3? Ancho por altura. Por el ancho. Exacto, muy bien. Entonces tendríamos allí que eso es dos veces el ancho por el alto. Eso es. Entonces con esta fórmula que acabo de escribir aquí, es la fórmula para hallar el área de ese paralelepípedo. Es como si cogiéramos nosotros la cajita de cartón y la desarmáramos, tal como se muestra entonces aquí, en esta figura que tengo entonces aquí, ¿cierto? Ahora sí, teniendo entonces ya eso, voy a ampliarme por acá, sabiendo de dónde resultan esta fórmula y teniendo ya escrita, entonces podemos nosotros, aquí nos dicen que despejemos la altura. O sea, de esa fórmula vamos a despejar h.
¿Sí? H es igual a ¿qué? No sabemos. Entonces, en el primer ejercicio yo les decía, bueno, lo que no tenga la variable que nos están preguntando, vamos a moverlo al otro lado del igual. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos H. En la primera, 2BH. Entonces, eso no lo podemos mover. Aquí tenemos 2AH. A este sí lo podemos mover porque no tiene H. ¿Cierto? Es un término que uno llamaría independiente. Entonces, ese término lo movemos para el otro lado del igual. Y tenemos 2AH. Ese tiene H, entonces no podemos moverlo por ahora. Entonces, vamos a poner solamente 2AB. Como está sumando, entonces pasaría a restar, ¿cierto? Entonces nos quedaría área es igual, perdón, si no es igual, menos, porque dice que pasamos a restar, menos 2 veces el ancho por la base, va a ser igual al resto, a lo que nos queda. ¿Y qué nos quedó? 2 veces la base por la altura, más 2 veces el ancho por la altura. Listo. Continuamos aquí entonces. Ojo, nuestro ideal es despejar H, ¿cierto? Eso es nuestro ideal. Para allá vamos. Entonces, ¿cómo lo logramos despejar ahora? Si aquí tenemos H, voy a colocar aquí en azul, tenemos un H aquí y tenemos un H acá. Pregunto, estos dos términos, 2BH más 2AH, ¿se pueden sumar, sí o no? Me pueden decir por el chat o activan su micrófono y me contestan. ¿Se pueden sumar, sí o no? Profe, yo diría que sí, quedaría como 2AB H a la 2. No. 2AB H a la 2 es una propuesta. ¿Alguien más dice que de pronto se puede hacer? ¿O no se puede hacer? Profe, yo pensaría que no, porque pues no son iguales las variables, pienso yo acá. Porque está 2B H y 2AH, solamente el término semejante ahí sería como la H. Entonces, no, la B y la A quedarían como, pues, disparejas. Exacto. Usted nos ha dicho algo muy importante, Luz. El compañero, por ejemplo, vamos a quedar aquí entonces algo, y es que términos semejantes. O sea, ¿cuándo podemos sumar entre nuestros dos términos? Cuando esos términos son semejantes, ¿cierto? Eso lo aprendimos entonces en matemáticas 1. ¿Sí? Que dos términos o más se pueden sumar siempre y cuando esos términos sean semejantes. Entonces, eso no tendríamos posibilidad de hacerlo. ¿Cuándo podemos nosotros saber qué es h al cuadrado? Aquí, si nosotros tenemos es h, tocar por acá con otro color aquí, h por h. Ahí sí entonces podemos decir que eso es h al cuadrado en multiplicación. Pero aquí como estamos sumando, no podríamos hacerlo. Bien. A mí me gusta que me participen en la clase, ¿cierto? No importa que si se equivocan o no, porque cuando se equivocan yo me doy cuenta y podemos entonces como hacer la corrección, ¿sí? De Luz, Luz Mari nos decía entonces que sí, que son términos semejantes y que de pronto sumarlos de esa manera no podemos hacerlo, pero podemos hacer lo siguiente. Si sabemos que son términos semejantes, yo estoy aquí trae mi expresión, entonces hay algo por allá en matemáticas que aprendimos cuando vimos factorización que se llama factor común, ¿cierto? Y Luz nos dijo enseguida, Luz Mari, profe, es que allí el factor común o lo que se repite es el 2 y es la h, ¿cierto? Porque en los dos términos tenemos 2 y tenemos h. Pero el que nos interesa a nosotros es la h. Entonces vamos a sacar como factor común h. ¿Y cómo aplica un factor común? Entonces uno escribe acá adelante el factor común, el término pues que se repite. En ese caso el que nos interesa, como dije, es la h. Abrimos un paréntesis y aquí escribimos el resto de los términos que nos hagan falta. Es como si hiciéramos una división. Pues básicamente no, lo que hacemos aquí es una división. Es 2BH dividido H. Entonces, como estamos en una división, entonces uno dice, bueno, H dividido H se cancela. ¿Y qué nos queda? 2B. O sea que eso es lo que uno escribiría aquí. 2B. Tenemos aquí entonces que escribimos 2B. Escribimos el signo de la operación que tenemos allí, más, aquí hacemos entonces lo mismo, 2AH dividido H, entonces H con H se cancelan, ¿sí? Y nos quedaría solamente
2A. ¿Sí? Ya tenemos entonces esto expresado como un producto. Pero ¿para qué expresamos esto como un producto entonces? Porque ya aquí nos queda más fácil despejar. Recuerden que la ideal es despejar esta H que está aquí, ¿cierto? Que no, la H nos quede solo. Pregunto, como ahora tenemos esto multiplicando, ¿qué podemos hacer para despejar H? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer allí entonces para despejar esa H? Profe, yo pienso que se cancelaría las variables 2AB con lo que está dentro de los paréntesis. Listo, vamos a Para mirar. pasar la H, Sí. ¿Julián iba a decir algo? O sea, yo pienso que podría hacerse la suma de 2b más 2a y luego pasaría a dividir al otro lado. No sé si me estoy equivocando. Listo, Julián, tan tranquilo. No se preocupe que aquí nadie se equivoca, ¿cierto? Bueno, en lo que ustedes dijeron allí, sí, hay parte de razón. Recordemos que para sumarlos, ¿cierto? Para sumar términos tienen que ser semejantes. ¿Cuándo son semejantes? Cuando tienen la misma parte literal, o sea, las mismas letras, con los mismos exponentes. Y aquí las letras son diferentes. Aquí es B y aquí es A. Entonces esos dos, 2B más 2A, no podemos sumarlos. Es por eso, no podemos hacer eso. Pero sí podemos hacer lo siguiente. Miren, voy a devolverme a este de aquí. Este que estoy marcando aquí. Aquí tenemos B por H. Esta H aquí estaba multiplicando y la pasamos a dividir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos despejar la B. Eso es porque se estaba multiplicando. Aquí, por ejemplo, tenemos es H que multiplica a 2B más 2A. Lo que pasa es que uno aquí no no colocamos entre los dos términos, no colocamos un punto o un signo por, porque cuando no tiene términos, cuando tiene suma o más, en términos de operación de suma o más, o resta, perdón, indica entonces que eso es una multiplicación. Entonces, como este término está multiplicando, ¿sí? Entonces yo puedo decir, lo que dijo Julián, si eso está multiplicando, entonces yo lo puedo pasar al otro lado a dividir. O sea que me quedaría así. A menos 2AB sobre todo ese término que vamos a pasar a dividir. 2B menos 2A. Eso es igual a H. Y ya nos queda la H solita casi. Y eso es lo que nosotros estábamos buscando, que era despejar la H, que la H nos quedara sola. Miren, ya aquí lo hemos encontrado, ¿cierto? Y entonces ya tenemos que H es igual, entonces, H es igual a área menos 2 veces el ancho por la base dividido esta resta que tenemos acá, 2B menos 2A. Profe, una preguntita, entonces ahí como al momento de pasar a despejar, entonces si está sumando, pasa a restar entonces como por ejemplo Qué lo que... pena. Aquí yo coloqué, o- es más, ¿cierto? Eso pasó ajá, fue a dividir, hasta aquí iba más, aquí iba más. Porque él sí, está, ujú. simplemente el término estaba multiplicando, pasó a dividir con su signo, tal cual. Muchas Me gracias, hizo Luis. raro. Exacto, sí, me había equivocado yo allí. Listo. Entonces allí sí, tenemos entonces ya la fórmula. Ya nos podemos ir entonces a nuestra imagen acá y podemos entonces colocar la formulita entonces aquí. Aquí nos va a quedar bastante estrecho esto, pero bueno. Entonces que eso es igual a área menos 2 veces A por B sobre 2B más, no menos como lo coloqué ahorita, gracias a Luis Mari que me corrigió, sobre 2A. ¿Sí? Entonces, mire, de esto se trata entonces como esta guía, ¿cierto? Que hagamos esa serie de ejercicios y miren que estos ejercicios no dicen, bueno, pero eso es de geometría, no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando. Sí, sí tiene que ver porque, miren, por ejemplo, en ese primer punto, ese es el del rectángulo, voy a colocar aquí el nombre aquí, ese es para el rectángulo.
para que sepamos cuando estemos buscando el video y sepamos aquí de qué trabajamos. Ese es el del rectángulo, que hicimos ya entonces aquí la figura, y ese es el de el paralelepípedo. Listo. Bueno, entonces nos falta ahora esta figura 3 y las que siguen, ¿cierto? Pero antes de avanzar allá, porque me da miedo con el tiempo, pero ahorita lo vamos a seguir, vamos a hacer entre el siguiente. Quiero explicarles aquí esta situación, la actividad número 2. La actividad número 2 entonces dice que analice de qué depende cada una de las siguientes situaciones y enumera la mayor cantidad posible. Les decía, la idea de esta guía es que nosotros entonces hagamos un ejercicio pues como de entrenamiento y de calentamiento de motores. Al principio entonces estamos trabajando operaciones, entonces de transposición de términos, de suma. Mire que aquí, por ejemplo, ya nos acordamos, con ese ejemplo del paralelepípedo, nos acordamos que existen entonces términos semejantes, que para sumar términos, esos tienen que ser semejantes, ¿cierto? O sea, que tengan la misma parte literal y los mismos exponentes. Eso lo aprendimos por allá entonces en Matemáticas 1, cuando vimos entonces expresiones algebraicas. También aprendimos, por ejemplo, de que hay algo en factorización que se llama factor común, que fue lo que aplicamos en esa parte de aquí, donde tenemos 2BH más 2AH. Entonces ese factor común, le sacamos fue la H. ¿Cierto? Entonces mire que estamos con ese ejercicio repasando conceptos que hemos visto entonces en el semestre anterior. Ahora, con esta actividad número 2, quiero que sean lo más creativos posibles y lo más creativos posibles. Y entonces, ¿en qué consiste esta actividad? Y es que vamos a mirar, por ejemplo, situaciones de dependencia. Les voy a mostrar por ejemplo aquí, la 9, que es como más fácil entre todas, como para empezar pues como a hacerlo. Dice, ¿de qué depende? La pregunta básicamente aquí es, ¿de qué depende el sueldo de un trabajador? ¿Quién me dice de qué depende el sueldo de un trabajador? El tiempo Pues, laborado, profe. Tiempo, sí. el tipo de trabajo que hace, que desarrolla, El tipo de la trabajo. profesión que desempeña la persona, las horas y depende también de la empresa. Exacto. Mire, ya tenemos muchas opciones allí. Entonces, todo eso que se nos ocurra son respuestas para este que tenemos aquí marcado, para el punto 9. De las horas, dependiendo de la empresa, porque todas las empresas no pagan de igual manera, ¿cierto? La función que desempeñe, el cargo que tenga, la preparación que tenga también, porque no se le puede pagar de pronto lo mismo a alguien que es técnico, como que a alguien que sea entonces el ingeniero, o que tenga una especialización, o que tenga maestrías o algo así, ¿cierto? Y miremos ahí todas las posibilidades. El siguiente, que vamos a tratar entonces ahora sí, es el primero. Ahora sí vamos a ir al primero. Dice, ¿de qué depende el volumen de un globo que se está inflando? Del aire, profe. Pues del aire. Del tamaño que tenga el globo y de la presión con que se infle. Eso, ¿sí ven? Que son bastante recursivos. De la cantidad de aire que se le eche, del tamaño del globo, ¿cierto? De la presión con que se le eche el globo. Muy bien. Yo voy a activar mi cámara para hacer el ejercicio siguiente. Entonces, mire, todo eso podemos nosotros colocarlo allí, en esa parte. El segundo dice, ¿de qué depende el nivel del agua de un recipiente cilíndrico cerrado que es llenado hasta la mitad, al ir girando hasta 180 grados? Es decir, que la tapa quede como base. Y yo decía, voy a activar mi cámara porque les quiero mostrar entonces cómo es el ejercicio. Yo tengo aquí mi cilindro. ¿Están viendo cierto? Tengo entonces aquí una botella, está llena de agua. No sé si alcanzan a ver el agua allí. Está por aquí, ¿cierto? Hacemos un poquitico más hacia atrás. Lo tengo aquí así, entonces, miren, más o menos, si lo mido aquí como en dedos, tendríamos entonces 4 dedos, 5 dedos de nivel de altura del agua. ¿Cierto? Entonces, esa es mi botella normal. Ahora, si la giro, el nivel del agua queda acá.
Entonces voy a ampliar entonces así más o menos como con mi geme. Este es el nivel del agua ahora. Si lo mido con mis dedos, pues tengo aquí 4 dedos, 8 dedos y yo jugaba ahorita de cristal, y una luz, se llama También eso eso envuelto. iría es como a la forma a la forma que tenga el globo, ¿no? El cilindro, aquí hablamos de cilindro. Ah, del cilindro. Exacto. Entonces, ¿de qué depende ese nivel del agua? Ya tenemos una opción que nos dijo entonces el compañero. Profe, yo digo que depende del ancho y del largo que tenga el cilindro y de la cantidad de agua que se le introduzca. Ah, bueno, pero la cantidad de agua, mire que no Pero la varió, cantidad ¿cierto? de agua es igual, sí, sino Es, que solamente depende de la forma que tenga o del ancho y el largo que tenga el exacto. cilindro. De la forma que tenga el cilindro. Porque mire, por ejemplo, en mi caso, ese cilindro es más ancho aquí que en la parte de la tapa, ¿cierto? Aquí en la tapa es más angostico. Entonces, por eso, entonces sube más. ¿Sí? Por eso sube más. Esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque uno con esto, al hermanito pequeño, uno lo embolataba. Cuando decían, entonces, bueno, una gaseosa para los dos y compártanla. Entonces, un elemento pequeño buscaba un vaso que fuera largo y más estrechito. Entonces, él medía y claro, él comparaba la altura y se da cuenta, ah, no, aquí tengo más, pero realmente tenía era menos cantidad de gaseosa, ¿cierto? Entonces, uno embolataba pues allí. ¿Sí? No sé si a ustedes les pasó eso. Bueno, a mí sí me embolataban, que yo era el hermano menor. Bien. Entonces, miren, ya sabemos. Entonces, depende entonces de la forma del cilindro, ¿cierto? ¿Sí? También depende de algo, y es que les voy a mostrar aquí, por ejemplo, algo, y es que cuando lo estamos girando, ¿sí? Cuando yo lo estoy girando, miren el nivel del agua se va moviendo, no sé si ustedes alcanzan a ver allí, sí. El nivel del agua se va moviendo, y por ejemplo, cuando lo tengo aquí, el ángulo aquí es, por ejemplo, 90 grados. ¿Cierto? Y si yo miro el nivel del agua ahora, el nivel del agua apenas es eso, es más o menos como 2 dedos apenas. ¿Sí? Entonces también depende del grado de inclinación. Si aquí está normal, pero si lo inclino, entonces el nivel del agua se va como aumentando un poquitico, pero cuando ya está todo inclinado, como tiene mayor área para regarse, entonces el nivel del agua baja más. Entonces también depende de eso, del área en la que se encuentre como el agua, ¿sí? El líquido en este caso. ¿Sí? Bueno, voy a desactivar mi cámara nuevamente porque ¿por qué me gusta trabajar sin cámara? Porque en algunos, cuando activa uno la cámara, entonces allá se les coloca más lento y escuchan a uno entrecortado. Es por eso no activo que es como la cámara normalmente. Entonces miren, todo eso, todas esas cosas que a ustedes se les ocurra, son las que vamos a colocar aquí en respuesta pues como a eso. Entonces ya hicimos estas tres y así te vamos a contestar las otras que están allí. Eso nos ayuda entonces a abrir nuestro pensamiento matemático y a mirar el concepto que vamos a trabajar, que ustedes van a leer entonces en la semana, que es el concepto de relaciones y el concepto de funciones. Ahí estamos nosotros trabajando el concepto de lo que es una función. ¿Sí? Bien. Entonces por eso decía, no me quiero, o sea, quise parar acá esa parte porque de pronto se nos quedaba la segunda sin explicar y la idea es que ustedes entonces la puedan adelantar algo bastante en casa, lo que más puedan. Listo, bueno. Pregunto, ahora sí vamos al punto número uno, la actividad número uno. Esta figura que está aquí en naranjado, ¿cómo se llama? ¿Círculo, circunferencia o esfera? Circunferencia, profe. Circunferencia, listo. Entonces ese es el nombre que vamos a colocar acá. Ustedes han jugado con el hula hula, ¿cierto? Un hula hula, entonces es como un aro simplemente y el hula hula por dentro es coco, o sea, no tiene, porque por ahí es donde se mete. Pero una moneda, por ejemplo, una moneda es plana totalmente, ¿cierto? Es plana totalmente. Entonces, aquí hay dos cosas que nosotros debemos tener en cuenta. No me quedó bien, voy a borrar esto. Aquí. Yo he dibujado aquí un círculo y una circunferencia. He dibujado un círculo y una circunferencia. ¿Y cómo sabe uno cuál es el círculo y cuál es la circunferencia?
¿O qué diferencia hay entre un círculo y una circunferencia? El tamaño no importa, porque el tamaño no es lo que lo describe. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia? Que uno tiene diámetro y el otro no, puede ser. Bien. Todos tienen diámetro, porque mire, aquí por ejemplo, tenemos eso punteado y nos dice, eso es una R. Lo que está allí escrito es una R. Se llama radio, ¿cierto? Pero si el radio lo extendemos, aquí tenemos también otro radio, pero toda esa medida se llama diámetro. O sea, la medida de extremo a extremo, pasando por la mitad, es lo que uno llamaría el diámetro. Igual lo tiene el círculo y la circunferencia. Pero hay una diferencia entre ellos y es básicamente lo siguiente, miren. Voy a esta, la voy a colorear aquí, de esta manera. O sea, esta va a ser rellenita. ¿Sí? ¿Qué sería el círculo, profe? Este sería el círculo. Al círculo uno le puede calcular el área. O sea, es una superficie que es plana. En este caso, por ejemplo, la moneda. Es una superficie que es plana. ¿Cuál es la circunferencia? El borde solamente. Es como si esa línea roja que tenemos aquí nosotros, o esa línea roja que tenemos acá, la desprendiéramos, así si fuese puesto como un hilito, lo cortáramos y esa línea roja entonces la extendiéramos aquí así. La extendiéramos aquí así. Entonces, esto, si lo enrollamos, nos forma esta figura. Es entonces lo que uno llama la circunferencia. Es simplemente como la medida de todo el borde de la figura. Entonces, realmente esa figura que tenemos aquí se llama círculo. Listo, tenemos entonces el círculo. Entonces, al círculo le podemos hallar el perímetro, que es la circunferencia, y le podemos también hallar el área. Entonces, voy a colocar aquí el círculo. Entonces tenemos perímetro, la fórmula dice ya que es 2pi por r. Y de esa figura que debemos despejar, de esa fórmula que debemos despejar r. ¿Sí? Esa figura que debemos despejar r. ¿Quién me dice r aquí es igual a qué? Si despejamos r. Al radio, profe, ¿no? Sí, claro. Pero para despejarlo, el radio sería igual a qué? O sea, hay que transponer términos. Entonces quedaría 2 sobre pi o pi sobre... Quedaría Que P sobre 2pi. Eso, me habló fue Marcela Hasu. Eso, Marcela. Muy buenos días, Marcela. Quedaría P sobre 2pi. Dice Marcela. ¿Alguien más dice algo diferente? Profe, si al transponerlo habría que cambiarle el signo, ¿no? Ah, bueno, pero ¿qué operación están haciendo? Ahí sería una división. Están multiplicando, ¿cierto? Y pasan Y pasa a dividir. a dividir. Eso fue lo que nos planteó Marcela allí. Marcela Hatt, entonces nos dijo, listo, tenemos entonces 2pi, que es el que está multiplicando con la r, ese 2pi pasaría a dividir. Y ahí está, esa es la fórmula realmente. Muy bien, Marcela. Eso es. Eso es lo que nos pedían aquí entonces. Nuestra r entonces va a ser igual a perímetro sobre 2pi. Ahí está. Ahora nos dicen el área. Voy a pasarme la formita para acá. Área dice que es igual a pi por r al cuadrado. Bueno, o sea, a mí me van a disculpar que yo voy a escribir con rojo. Ese rojo es bastante chillón. Y entonces nos piden también despejar la r. ¿Sí? Nos piden despejar la r. ¿Qué hacemos ahora entonces en ese caso para despejar r? Solo fue lo mismo que la... Ay, no, mentira. Sí, creo que es lo mismo que la vez anterior. A sobre pi. R a la 2 es igual a A sobre pi, ¿no? Muy bien, eso.
Vamos bien. R a la 2 es igual a A sobre pi. Lo vamos entendiendo muy bien. Listo. Pero hay algo particular. Nosotros necesitamos R y aquí tenemos R al cuadrado. ¿Cómo quitamos nosotros ese cuadrado de allí? Porque necesitamos la R solita. ¿Sí? Yo diría que R es igual a raíz cuadrada de A sobre pi. Muy bien, Julián. Exacto. ¿Qué pasa entonces para uno aplicar, para cancelar un término que sea al cuadrado? Uno aplica raíz cuadrada a ambos lados. Entonces yo digo aquí, raíz cuadrada, ¿sí?, de R a la 2, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de todo lo que tengo acá del otro lado. En ese caso sería A sobre pi. Como esa raíz cuadrada, aquí va un 2. Entonces, ¿qué hago? Cancelamos los 2 y ahí sí nos queda lo que nos dijo el caballero Julián. R va a ser igual a raíz cuadrada de área, escribí al revés, de área sobre pi. Muy bien. Y esa es la fórmula que estábamos pidiendo. Voy a subir un poquitico la imagen para que la podamos ver mejor. Eso. O sea, hoy estuvieron muy filosos. Me alegra que estuvieron así. Entonces dice que R entonces es igual raíz cuadrada de área, voy a colocar otra vez pi, no me deja borrar ya aquí eso, qué pena. Bueno, eso es área sobre pi. Eso es. Listo, entonces, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 3 minuticos ya como es la clase. Entonces, la idea es que ustedes, por favor, entonces, en plataforma, vamos a encontrar entonces esta guía, y la idea es que ustedes logren terminar como esos 3 puntitos que están acá, o por lo menos intenten hacerlo todos los que más puedan, ¿cierto? Y todo lo que más puedan. Y el punto número 2, la actividad número 2 de esta guía. ¿Cierto? La idea entonces es que en esa semana, voy a volver a entrar aquí a plataforma, cuando entramos entonces a tareas, encontramos la actividad de introducción, que es esta que estábamos trabajando, y la actividad de conocimientos previos, que es esta, ¿cierto? Entonces, esa actividad de introducción es lo que estábamos haciendo y que va a quedar pendiente para que ustedes terminen entonces. De allí la pueden entonces descargar. Y la actividad de conocimientos previos es una prueba sencilla, son 10 preguntas. Para eso no hay que estudiar, la idea es que no es necesidad de estudiar algo diferente, ¿no? Con lo que ustedes saben, intenten responder esta actividad de conocimientos previos. Sé, por ejemplo, que ya algunos la hicieron, no sé si aquí está conectada Ingrid. Hola, Ingrid. Hola, profe. Eso, qué pena, no te haya visto. Sé que, por ejemplo, Ingrid la hizo, sé que Julián, creo que algo así. Ya vi ayer, yo vi que 2 ya la hicieron. ¿Ya? No se preocupen que si se les va bien, les va mal. La idea es hacerla, tratar de hacer pues, lo más consciente posible. ¿Sí? Listo, entonces tenemos, ojo, pendiente para el próximo sábado, terminar la actividad de introducción. Yo les comparto entonces el video de la clase y ahí vamos a tener entonces ya toda esta parte que ya hemos resuelto. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, y esta la tenemos que entregar como tarea. Ah, no, Luz. Este que acabamos de... Este lo vamos a terminar y el próximo sábado, la primera parte que vamos a hacer es tratar entonces como de aclarar las dudas que tengan ustedes. ¿Sí? No hay que entregarlo. Ese no hay que entregarlo. Ese es como para que en esta semana estemos allí calentando motores en la casa, ¿sí? Y recordando un poquitico, porque eso lo va a obligar a que ustedes busquen material. Sí. ¿Otra pregunta? Ah, profe, y donde dice taller de seguimiento, ese también hay que entregarlo o viene siendo el Bueno. mismo. Este test de seguimiento, este sí es el que hay que entregar, pero tenemos plazo para entregarlo hasta el 8 de septiembre. Perdón, 5 de septiembre, porque ustedes es sábado, 5 de septiembre. Yo aquí me muestra mi 8 porque entré como estudiante de diurna, entonces a ellos les cambia la fecha. Entonces es 5 de septiembre. Pero lo podemos ampliar hasta el 8 dependiendo pues también como la dinámica. Eso es. Sí, o sea, para entregar como tal, que es de seguimiento, es este.
taller de seguimiento número 1. Que lo pueden empezar a hacer desde ya, porque el próximo sábado, por ejemplo, vamos ya a trabajar la temática que él aborda, y entonces ahí sí ya podemos empezar a hacer preguntas. Si ustedes empiezan a revisar, ustedes ya cuando vengan el próximo sábado, me pueden hacer preguntas más puntuales de ellos. Bueno, si no hay más preguntas, un placer. Nos vemos entonces el próximo sábado, muy juiciosos. Que tengan un buen resto de día. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Ok, Gracias, profe. que estén muy bien.